Oráculo Político presenta Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo donde ustedes nos estén sintonizando en el momento que nos estén viendo en nuestras redes sociales de Oráculo Político. Pues estamos de vuelta en una ocasión más en este podcast de Despierta Colima. Estamos regresando a este tipo de actividades y este tipo de ejercicios que hacemos de comunicación con la finalidad de que ustedes se puedan enterar, puedan conocer un poquito más del acontecer público, tanto aquí de nuestro estado de Colima como a nivel federal. Agradecerles que nos estén como siempre sintonizando y escuchando, viendo, ya sea por la plataforma de YouTube en Oráculo Político, ya sea que nos estén viendo en Spotify en el canal de Despierta Colima o en las redes de Facebook también en Oráculo Político. Y fíjense que en esta ocasión, para los que nos están viendo, pues ya está muy claro quién tengo en esta ocasión engalanando este podcast, aquí a esta persona que me está acompañando. Pero si usted nos está escuchando por Spotify, déjenme decirle que es una mujer, una política con una ya larga trayectoria aquí en el estado de Colima, que ha empezado, como dicen algunos, desde abajo con trabajo, ha venido desempeñándose en diversos cargos del ámbito público, ha ganado algunas elecciones, otras las ha perdido, pero es una mujer que de alguna u otra manera es bien conocida a nivel estatal de aquí del estado de Colima por lo que ha venido realizando y por el activismo que tiene dentro del ámbito público, pero también en el ámbito partidista de lo que es de su partido, el PRI. Y ya pues para ya más o menos ya al decirles PRI, pues también ya más o menos se están dando una idea a los que nos están escuchando que tengo aquí quien me está acompañando, a Meli Romero. Meli Romero es una persona de Cuauhtémoc, originaria de Cuauhtémoc, una mujer que además de la vida pública también es una persona empresaria que ha realizado actividades en la cuestión de, que ahorita ya nos va a platicar, pero pues ha estado con el tema de las gallinas y es una mujer que en esa parte también del ámbito público, en la última elección que estuvo participando para gobernadora, estuvo participando como candidata a gobernadora y que había quedado pendiente desde ese entonces poder haber hecho un podcast, pero pues Meli, quién sabe por qué no me quería hablar o quién sabe qué onda, no es cierto, no es por eso. Pero había habido la oportunidad de poder conversar y poder platicar sobre esta situación. Meli, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo, Pedro. Yo te sigo a través de Facebook y encantada de estar contigo y a través de estos espacios con las personas que te siguen, porque sé que das programas muy benéficos, muy reflexivos, vaya, y generas opinión en la población. Pues los que generan la opinión son ustedes los que están inmersos en el ámbito político, ¿verdad? Sí. Pero Meli, me es muy grato poder esta ocasión poder estar platicando contigo y a lo mejor pudiéramos empezar con esa parte, Meli, porque ha quedado pendiente poder que nos pudieras expresar qué fue para ti un proceso electoral del 2021, ¿no? Que hoy, en este 2024, te tiene posicionada en un lugar para poder seguir participando. Pero ¿cuál fue la experiencia de Meli Romero en un proceso electoral que podemos decir en el que había una conmoción política, diversos grupos políticos, diversos partidos políticos? Estábamos hablando de una elección, estaba participando el PRI, estaba participando MC, estaba participando Morena, estaba participando Fuerza por México, estaba participando el Verde Ecologista, estaba participando el PET, o sea, había un gran abanico de candidatos y a ti te tocó ser candidata de la alianza PRI-PAN en una elección atípica donde nunca antes se habían juntado el PRI y el PAN, o el agua y el aceite, en un proceso electoral. ¿Cómo fue y cómo la viviste, Meli? ¿Qué me deja esta experiencia del 2021? Te voy a decir, yo estoy convencida que me deja el valor necesario para volver a participar, para volver a buscar la confianza de las personas en el sentido de trabajar por este bello estado.
Y tú diste varios elementos justo de lo que fue la contienda pasada, de la complejidad que fue la contienda pasada, la cual agradezco muchísimo, sinceramente, fue una gran bendición, como también un gran reto y una situación sumamente dura, difícil y compleja en muchos sentidos. ¿Por qué? Primero, porque nunca antes habíamos vivido una coalición entre el agua y el aceite, efectivamente. Al principio fue muy difícil. Poco a poco fue aceptándose por nuestras militancias, eso lo tengo que reconocer, y al final fue la militancia del PRI, del PAN y del PRD las que nos sacaron adelante, nos ayudaron muchísimo y logramos, votaciones muy importantes, tanto así que ganamos varios municipios y diputaciones locales y el Distrito Federal 1. Es decir, con su trabajo, ellos aceptando y asumiendo que teníamos que ir en auténtica unidad, logramos ganar esas posiciones. Pero por otro lado, esta situación de la coalición también fue difícil porque las dirigencias, con su lógica partidista propia, jalaba una para acá, otra para allá. Y Mely Romero en medio de todo eso. Esa fue mi realidad, esa fue mi circunstancia. Entonces llegó el momento en que yo sinceramente dije, yo soy candidata, yo quiero ser una excelente candidata para ganarme la confianza de las personas y me voy a dedicar solamente a ser candidata. Y las negociaciones y los acuerdos y la logística de la campaña que la lleven los partidos. Entonces yo me entregué en alma y corazón, digo yo, y agradezco muchísimo que muchas personas se sumaron conmigo, muchas personas que al principio no creían, al final con todo, abiertamente, públicamente se sumaron conmigo a apoyarme y motivaron a muchas más personas a ayudarnos. Pero ¿qué pasó? Efectivamente había varias opciones partidistas que dividieron el voto opositor. Aunque al final de cuentas, y hoy tenemos la prueba más palpable de que estos opositores, entre comillas, realmente lo que estaban haciendo es el trabajo sucio de Morena, de tal manera que se aliaron con Morena para que al final ellos tuvieran el triunfo. Y estos candidatos, lo tengo que decir claramente porque eso es lo que sucede en política, estos candidatos de estos partidos, insisto, entre comillas opositores, lo que buscaban era un beneficio personal, una protección o una candidatura a 3 años, como lo estamos viendo materializado ahorita. O sea, para los que nos están escuchando y nos están viendo, a lo que estás haciendo referencia, Mely, es de, por ejemplo, el caso del 8 Virgilio, Exacto. Que ahora son candidatos de Morena. Exacto, que son candidatos de Morena. Tanto Virgilio al Senado como el 8 al Distrito Federal 1. Sí. Pero antes de llegar a esa parte, porque ya estamos llegando a 24, pero si hablamos de 21, ahorita como lo que tú estás comentando, la complejidad, lo difícil de esa cuestión de cómo sobrellevar una alianza entre PRI y PAN. Como bien dices, se logró una muy buena votación que le permitió al PRI y al PAN ganar distritos locales, si no me equivoco fueron 5 distritos locales, o 6, si no, ahorita que nos corrija, aquí está un amigo que nos puede corregir, César, pero sí, ganan esos distritos locales que no tenía. Sí. Porque en el 2018, pues Morena aquí en Colima había ganado 15 de los 16 distritos locales, ¿no? Pero entonces esta alianza logra ganar estos distritos locales, gana Comala, gana Cuauhtémoc, gana Villa de Álvarez y gana Colima, la alianza del PRI y el PAN, ¿verdad? Y el PRD. Entonces eso, como tú bien dices, pues significó algo en este proceso electoral de un proyecto político que se emergió aquí, en el que tú estabas encabezando como candidata a gobernadora, que te llevó a tener el segundo lugar, ¿verdad? En la elección, que no te permitió ganar esta elección, pero en algunos otros lugares se gana. Este escenario en el que tú te presentas, previo a ello, pues habías participado como candidata a diputada federal, así es, sí, que no te permitió en el 2018 ganar. Sí. Pero venías de una carrera ascendente en un proceso de que había sido diputada local, había sido senadora, había sido subsecretaria del gobierno federal y traías una carrera ascendente. No llega un momento, Mely, en el que dices, chin, entonces yo para qué ando en esto. No hay un momento de reflexión de Mely, de decir, oye, ahí estoy desgastándome, peleando, luchando, enfrentándome. Y entonces dices tú, bueno, ¿para qué ando si luego al final pues, la gente no está respondiéndome?
¿O crees que sí te respondió y te ha servido a ti para madurar algunos aspectos de tu carrera política? Por supuesto que lo reflexiono mucho y pienso, sí, en momentos me siento que, híjole, vale la pena todo lo que está pasando, todo lo que me ha pasado, pero en muchos otros momentos, ¿sabes qué? Me convenzo completamente de que claro que vale la pena y claro que sí se necesita mucha valentía. Me lo dicen, Meli, qué valiente, pues sí, se necesita valentía, ¿no? Pero también se necesita compromiso y amor por Colima, y esos yo los tengo, además de una clara misión de servir. Esa es la misión de mi vida. Para eso yo siento que estoy aquí, para eso nací y lo estoy o lo he venido haciendo y lo quiero seguir haciendo por este bello estado que también a mí me ha dado tantas oportunidades. Entonces, ¿vale la pena? Sí vale la pena. ¿Hay momentos duros, difíciles? Sí, claro que sí. Hay momentos en que dices, híjole, uno se esfuerza tanto, le inviertes tanto tiempo, dinero, capacidad y más, y no te responden algunas personas como quisieras. Claro que sí. Pero ¿sabes qué pienso, Pedro? Que eso lo vivimos en todos los empleos, en todas las circunstancias. El maestro lo vive, porque yo también soy maestra, y a veces dices, híjole, estos muchachos de veras que no le echan ganas. Lo vivimos en todas partes, en los medios de comunicación, en las empresas, en los pequeños negocios. Tienes momentos duros, pero luego tienes momentos de mucha recompensa, y yo estoy convencida de que no hay, bueno, cada quien lo vemos de nuestra perspectiva, ¿no? Pero para mí no hay mayor beneficio, no hay mayor posibilidad más bien de generar un beneficio verdadero a la sociedad, sino a través del servicio público, a través de la política bien llevada. Okay. A ver, en esa parte de lo que es la política bien llevada, como ahorita lo estás mencionando, Meli, en el caso de cuando fuiste candidata a gobernadora hace 3 años, traías una losa muy pesada que cargar. Te echaban a ti la culpa de todo lo malo que pudo haber hecho el PRI durante 90 años que había gobernado Colima. Nunca había ganado otro partido la gobernatura más que el PRI. Y tú eras la candidata del PRI y a ti te echaban la culpa de todo lo malo que pudo haber sucedido durante todo este lapso. Entonces, en ese sentido, Meli, ¿cuál es la política buena? O sea, ¿o qué estamos esperando o qué necesitamos ver en nuestros políticos o en la clase política para hablar de la política buena? Porque si bien es cierto que las condiciones actuales que ahorita nos tiene aquí parados en 2024 y que te tiene una nueva oportunidad en una oportunidad de poder ser candidata al cargo del Senado, entonces, ¿qué estaríamos esperando de los políticos? Primero, estoy convencida de que la política bien llevada, política buena, vaya, claro que es posible ser una mujer o un hombre que se dedica al servicio público, a la política y hacer las cosas bien. Y podemos mencionar ejemplos. Desafortunadamente también hay muchos que no han hecho las cosas bien y ese estigma negativo se traslada a los partidos y lo enfatizo, a los partidos. Okay. Porque si bien es cierto que primero tenía este estigma negativo el PRI por muchísimos años, décadas de haber gobernado, después, y yo estoy convencida porque lo escucho en la calle, como decimos, después la sociedad se dio cuenta de que es lo mismo lo que sucede en el PRI, como en el PAN, como ahora en Morena, como en MC. En todos los partidos hay personas que se dedican al servicio o a servir en el buen sentido, y hay personas que se dedican a servirse ellos, nada más, y se aprovechan de los presupuestos y se aprovechan de los puestos públicos para beneficiarse ellos y sus familias. Eso me duele como alguien que se dedica a la política, pero eso lo vemos desafortunadamente en toda la gama de colores partidistas. ¿Qué sucede? Y yo insisto, lo escucho en la reflexión de las personas, que ellos ya saben entonces que a quien hay que valorar es a cada persona, y cada persona en su trayectoria, en su actuar, en sus resultados. Y yo estoy convencidísima de que en esta elección así se van a tomar las decisiones a la hora de ir a las urnas. Van a valorar todo lo que uno viene haciendo o una viene haciendo, y en función de eso pues tomar una definición final. Y en mi caso, bueno, yo te puedo decir, yo sé quién soy,
yo sé que soy una mujer que ha trabajado toda su vida de manera clara, digna, honesta, que no hay absolutamente nada que me puedan tachar. Eso es una cuestión de valor interno que yo llevo por mi familia y más. Absolutamente nada. Entonces, estoy convencida también de que eso es lo que me tiene aquí, una vez más, con la frente en alto para decir, yo quiero seguir trabajando por las familias de Colima. Ok, Meli, digo, por lo que planteas tú, pareciera entonces ser que cuando deberíamos de estar pensando como ciudadanos, haciendo una reflexión, como ciudadanos estaríamos pensando en decir, bueno, quiero personas que sean personas que cumplan o que realicen bien su trabajo en el servicio público. Pero pareciera ser que ahora, además de eso, tendríamos que estar pensando en esto que tú señalas, o sea, la integridad de la persona, ya en la parte personal, ¿no? O que pudiera decirse que son cuestiones ya hasta de carácter particular, privado, personal. Entonces tendríamos que estar además evaluando eso, ¿no? De nuestros políticos, cuando tendría que ser lo otro, ¿no? Que estén rindan bien las cuentas, que estén dando resultados, como bien dices. Y entonces seríamos inmersos ahora en ver a los personajes. Y esta parte de lo que es de viendo los personajes, pues ahorita te tiene pues como una de las mejores cartas que tiene el PRI para postularse en este caso, que la oportunidad que tienes de ser la candidata al Senado. Una de las mejores cartas, y me refiero en el hecho de que en la pasada elección, a pesar de que no ganaste la gobernatura, obtuviste una muy buena votación, pero generaste una expectativa a un buen número de colimenses de que a lo mejor hubiera sido tú una muy buena gobernadora. Ahora estarías buscando de que te dijeran, bueno, pues pudiera ser una muy buena senadora. En esa cuestión de que pudiera ser una muy buena senadora, Amelie, ¿qué diferencia ves de la vez que fuiste senadora? O sea, porque tú fuiste candidata en el 2012, si no me equivoco, fuiste candidata al Senado y ganaste. De hecho, históricamente has sido una de las candidatas que más votos ha obtenido para el cargo de senador en la historia de Colima. ¿Y cómo ves este escenario que es 24 a 2012? O sea, estamos hablando 12 años de diferencia. ¿Cómo ves el escenario político que te lleva ahora a ser candidata? ¿En qué condiciones distintas ves del 2012 como llegas como una candidata? Si habría que recordar para tener el contexto de que llegas como una candidata emergente, porque tú no ibas a ser la candidata en 2012. Sí, claro, y ahora todas las personas dijeron, o los que toman las decisiones dijeron, no, que sea Meli. O sea, no hubo oposición para que dijeran, no, Meli no debería ser la candidata. Ahora dicen, no, que sea la candidata. Y en aquel entonces fuiste emergente. ¿Cómo ves esas condiciones de 2012 a 2024? Primero te agradezco mucho esa pregunta porque me permite justo reflexionar que la política es cíclica, ¿no? Hay diferentes momentos de la política que de repente se van repitiendo, incluso algunos actores protagonizan en algún momento, otros en diferente momento, pero como que los ciclos se van repitiendo. Y entonces en el 2012 el PRI en ese momento tenía un muy buen candidato a la República. Y yo efectivamente fui una candidata emergente, pero como siempre me entrego a la población para ganarme su corazón y pues sé que les convencí, les motivé para darme la oportunidad en ese momento con una votación efectivamente histórica, aunque reitero, también teníamos un muy buen candidato a presidente de la República. Entonces ese fue un muy buen momento para el PRI, ganamos muchas posiciones en ese momento. Hoy estamos en una condición distinta. Hoy... Pero a ver, en 2012 tú ibas a ser candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc. Exacto. Hay que recordarles a los que nos están escuchando que tú ibas a ser la candidata a la alcaldía en ese entonces. Sí, exacto. Los candidatos al Senado eran Nacho Peralta y Nabor Ochoa, ¿verdad? Y que por una cuestión de género, entonces dijeron, no, pues ahora ¿quién va a ser la candidata? Y que era un salto en ese momento para ti muy... porque eras diputada local, que la habías ganado por elección de mayoría. Tú ganaste, eras diputada local y tu aspiración natural era la alcaldía de Cuauhtémoc. Pero entonces dijeron, no, pues Meli es la candidata. O sea, te cayó de rebote, ¿no? En la condición.
Y te la jugaste y como bien dices, una votación. Sí. Pero ahora no te cayó de rebote, ahora también la estás buscando. Exacto, hoy es una condición diferente, hoy yo ya tengo una trayectoria, hoy yo ya tengo resultados y hoy también, y agradezco muchísimo a mi partido que me valora precisamente como alguien que puede desempeñar un buen papel primero en la campaña y después en el Senado, con toda la experiencia justo que yo ya he tenido, con el aprendizaje que he vivido y más. Reitero, esta elección es distinta. Tenemos dos fuerzas polarizadas para la elección a la presidencia de la República, dos fuerzas que van a representar a la población, pues opción A u opción B, y en torno a estas dos opciones todos los demás vamos a trabajar, ¿no? Es distinta la circunstancia, pero yo tengo muchísima confianza que justo lo que yo he vivido, mi trayectoria, es lo que me va a ayudar una vez más a motivar y a convencer a la población, no solamente de darle a Mely Romero una oportunidad, sino de tomar la mejor decisión pensando en esta polarización que existe y pensando en la dinámica del país que surgirá a partir de estas dos opciones. Una opción de continuidad con todo lo que ya estamos viviendo y conociendo, una opción de continuar con toda esta situación de inseguridad, de crisis en temas de salud, de educación, de economía, continuidad, o la posibilidad de una alternancia que nos represente soluciones, innovaciones, mucha capacidad para cambiar esta dinámica que tenemos. Estas dos alternativas, son también las que van a guiar la definición, estoy convencida, hacia lo local. Pero fíjate, ahorita que estás haciendo esa reflexión, Mely, me estoy acordando que, como bien dices, en aquel momento cuando eras candidata al Senado, quien gobernaba era el PAN. Y se puede decir que en ese momento no estaban, ustedes eran una oposición como PRI al PAN, ¿no? Sí. En este momento vas a ser candidata también de oposición. Exacto. En esta ocasión traes como que sería la que es la candidata a la presidencia, Xóchitl, que es la que va, o te estaría acompañando, ¿no? Y entonces están en un escenario, se puede decir, incluso hasta similar, porque van como oposición. Sí. El tema de, como bien dices tú, una continuidad o algo diferente. Y dentro de esa cuestión, Mely, de la continuidad y la diferencia, pareciera, pues, como tú bien dices, estamos en un país con una gran polarización, como si fuera todo entre blanco y negro, ¿no? O sea, no hay escalas de grises. O está el color negro o está el color blanco. Y en ese sentido, la escala de grises, como decimos, pues ya no se encuentra y no se ve. Entonces, ¿cuál sería entonces esa postura de Mely en esta posibilidad de poder ser como candidata al Senado? Entonces, ¿cuál es el otro o el punto que estarías proponiendo? ¿O qué es lo que te buscarías en ese sentido en el caso de participar en el Senado? Bueno, digo, propuestas específicas hasta la elección, ¿no? Pero ¿por qué voy a luchar? No me refiero a las propuestas, sino ¿qué representarías? O sea, ¿qué se representa? Ya. Bueno, por supuesto, la posibilidad de una dinámica de trabajo distinta, una alternancia, una posibilidad de trabajar por este estado para generar resultados distintos a lo que estamos viviendo. Eso es lo que voy a representar. Sí, no la continuidad, porque yo no quiero que continúen las cosas como están. Yo no quiero que continuemos con esta inseguridad. No quiero que continuemos con los hospitales sin medicamentos, sin tratamientos para las personas con cáncer y con padecimientos crónicos degenerativos y más. No quiero esa situación, yo quiero que las cosas cambien para bien. Eso es lo que Mely va a representar en alianza con Xóchitl, que nos ha expresado una y otra vez también cómo ella ve un México en tantos sentidos diferente a lo que hoy está sucediendo. ¿Es posible? Claro que es posible. Claro que es posible, requiere trabajo, requiere unión de esfuerzos, requiere alianzas, requiere conciliar muchos intereses, sí, pero claro que es posible. Y el Senado es una posición precisamente que puede tener mucha influencia para lograr la posibilidad de que todo esto vaya cambiando. Y es que, por ejemplo, el tema del Senado, como ahorita señalas, se puede decir que es un contrapeso de
de los poderes en los que está dividido, vaya la redundancia, el poder en nuestro país, ¿verdad? O sea, está la división de poderes, el poder ejecutivo, que en este caso es el presidente, el legislativo, que son los senadores, la Cámara de Diputados, y el poder judicial, ¿no? Entonces, tú estarías en un poder representando, ¿no? Y buscando de alguna u otra forma generar un equilibrio en este sentido. Pero en esa funcionalidad, Meli, decía uno, ¿qué caso tiene tener diputados, tener senadores, o qué caso tiene tener jueces, ministros, o qué caso tiene tener incluso también un presidente, si al final de cuentas cada quien hace lo que quiere, o no hay forma de poder encauzar o organizar la manera en que tenemos que vivir en convivencia los ciudadanos o los mexicanos? Porque dice, bueno, esa es la ley, pero pues ya ves que luego dicen, no, pues la ley no, se la pasan por el arco del triunfo y no les interesa. Entonces, ¿cuál es el papel que tendría que jugar el Senado en una condición de este momento, donde la ciudadanía, como decimos, está polarizada, donde unos dicen que no deberíamos de tener este tipo de organización del Estado, donde no debería de haber organismos autónomos, donde no debería existir contrapesos y que debería ser solamente la voluntad de uno solo, que hay una parte de un sector social que así lo cree, o por qué tendría que ser de la otra manera, donde sí tendría que haber estos equilibrios, o bajo qué condiciones tendrían que ser estos equilibrios, que sí deba de haber organismos autónomos, o que bajo qué condiciones tendrían que conformarse esto. O sea, esa parte o ese papel que que debe de jugar el Senado, ¿cómo lo ves en este contexto? O sea, ¿qué necesitamos, pues? O sea, ¿tú cómo ves qué tipo de Senado necesita este país en este momento? Mira, nuestro país está sentado en los pilares democráticos republicanos, ¿no? Nuestra nación, ese es su cimiento, ese es su sustento, la democracia. Lo que necesitamos a partir de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es proteger, cuidar y defender esa democracia, que ha sido imperfecta a lo largo de los años, claro, pero precisamente por eso en el Congreso, en la Cámara Legislativa, se ha venido trabajando para ir mejorando y blindando nuestra democracia. Lo que está en riesgo en este momento es la posibilidad de que desaparezca, de que se trunque, de que efectivamente el poder se concentre en una sola persona. Y me parece que hay ejemplos en la historia del mundo, como en las familias mismas, ejemplos que podemos retomar para entender que siempre cuando el poder y cuando las decisiones se concentran en una sola persona, las cosas no salen bien. Tiene que haber equilibrios, tiene que haber diversidad de opiniones, porque no todos buscamos exactamente lo mismo. Entonces tiene que haber equilibrios, consensos. El Senado de la República, como parte del Poder Legislativo, tiene que cuidar y garantizar precisamente que se preserve esta condición de democracia y de igualdad para México. Okay. ¿Cómo se puede hacer? Y vaya, te hago también una reflexión. El Poder Legislativo es un contrapeso del Poder Ejecutivo, sí, y del Poder Legislativo, sí, pero eso no significa que es opositor, no. Okay. Puede ser un contrapeso apoyando y en alianza con el Poder Ejecutivo cuando las propuestas, las iniciativas se plantean con un interés común. Es decir, el Senado de la República tiene que trabajar precisamente o en alianza o sí en oposición, dependiendo de cada circunstancia planteada. Y te doy un ejemplo muy puntual. Acabamos de saber en las noticias que el presidente de la República presentó toda una serie de propuestas para reformar varias leyes, incluyendo la misma Constitución, que vendrían justo a cambiar completamente la dinámica de cómo funciona nuestro país, cómo se equilibra, cómo tenemos algunos organismos que justo nos ayudan a blindar nuestra democracia y derechos humanos y más. Entonces, poner eso en riesgo me parece gravísimo.
El otro día platicando con un líder sindical, fíjate, me hacía una analogía que la voy a compartir porque me parece que nos ayuda a entender muy bien todo esto. Él me decía, mira Meli, la Constitución, que es la primera que hay que defender en el Congreso, me decía, es como mi contrato colectivo de trabajo. Me decía, yo les digo a mis trabajadores que así yo me quede, así yo me vaya, llegue quien llegue, mientras exista un contrato colectivo de trabajo, sus derechos están garantizados. Entonces no pasa quien esté aquí al frente porque hay un contrato. Eso es la Constitución. Es ese contrato colectivo que tenemos las y los mexicanos con nuestros poderes, con las autoridades. Llegue quien llegue, llegue el partido que llegue, la autoridad que llegue, que vaya, que venga, no pasa nada mientras nuestra Constitución esté salvaguardada. Y esa es la misión precisamente del Poder Legislativo, salvaguardar esta Constitución para que quien llegue tenga que cumplir esta parte. Entonces, primero es defender ese documento básico, después defender las leyes secundarias y después, ahora sí, buscar que lo que está contenido en ellas se instrumente efectivamente en la calle, garantizar nuestro Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, es sumamente importante el papel que va a jugar en este siguiente sexenio el Poder Legislativo. Y yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de eso. A ver, y para poder ser parte de eso, Meli, pues estamos hablando pues de que la gente tendría que salir y votar, en este caso, por tu proyecto, para que pueda decirse que puedas estar en ese momento que te permita poder defender o salvaguardar la Constitución. Pero pues para que pueda la gente votar o tomar una decisión en ese sentido, tendríamos pues que ver el proceso de una campaña, ¿no? Y viene una campaña que pues todo parece indicar que no va a ser un día de campo, ¿verdad? Viene un proceso electoral complejo, complicado para cualquiera de los candidatos o para cualquiera de los partidos políticos. Con esto, como estamos ahorita haciendo esta reflexión, que estamos hablando de una sociedad polarizada, ¿no? Y esa polarización, pues obviamente hay una complejidad y una complicación. Y en ese sentido, llegas tú como vas a ser candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, vas a ir acompañada por un muchacho, Germán Sánchez, que está siglado por el PRD, pero es panista, pero en lo local, pues el PRI, PAN y PRD no van juntos, nada más va PRI, PAN y en lo local va el PRD. O sea, es un desorden y un desmadre que se está armando con el tema de cómo se están organizando los partidos políticos. Tanto del caso, por ejemplo, en el caso tuyo del PRI, PAN, como también en el caso de Morena, Verde, PT, la otra coalición, o los demás partidos pequeños. Entonces, hay una situación medio compleja. ¿Y tú cómo lo visualizas? O sea, ¿cómo te visualizas en un proceso electoral en estas condiciones? ¿Cómo lo has visualizado? ¿Cómo te sientes con quien va a ser tu compañero de fórmula? ¿Y cómo ves el escenario en esta situación donde ves que en lo local pues nomás no se pueden poner de acuerdo? Sí, tienes razón, esta circunstancia no es la más deseable, no es lo más favorable ir en lo federal de una manera y en lo local de otra manera. Implica pues mucha plática y mucho diálogo con nuestros compañeros del partido, pero también con la ciudadanía para que podamos distinguir pues cómo está la situación. Evidentemente, para mí la prioridad va a ser dar un mensaje central. Lo que necesitamos es unificarnos, todas y todos los que no estamos de acuerdo con la situación que prevalece en nuestro estado, en nuestro país, unificarnos e irnos por la mejor alternativa, para que garanticemos efectivamente que nuestro gran objetivo se cumpla, que las cosas cambien. Entonces, ese tiene que ser el mensaje para mí central en todo esto, y hacer equipo, hacer alianzas y unificarnos y trabajar muchísimo de la mano. Pero me parece que si logramos motivar a la población a que nos unifiquemos en torno a este gran objetivo, entonces estaremos del otro lado.
O sea, lo que pudiera ser o lo que pudo haber sido y exacto. Ese y sería que no lo se que logró exactamente. el mensaje, Hoy no viendo lo que podemos está pasando. darnos el lujo exactamente de no lograrlo. Oye, y en esa parte de lo que pudo ser y ojalá que luego pueda ser como lo estás planteando, que debería de ser el camino al que estás buscando arropar a ese sector social que puede ser que se sienta decepcionado o que no esté de acuerdo de cómo están actuando los gobiernos en el poder, pues te lleva a esa dinámica en el que vas a ver enfrente de ti tus competidores, ¿no? Y entonces los competidores, como ahorita los decíamos, fueron los mismos competidores tuyos de hace 3 años, ¿verdad? Porque, exacto, porque sí. tú competiste contra, por ejemplo, que va a ser el candidato Virgilio de Morena. Si todo sigue como dicen que va a ser Claudia Yáñez quien la acompañe, pues también fue tu competidora, ella fue candidata a gobernadora por Fuerza por México. Aunque no te toca competir contra el 8, pero también va a estar en la, sí, claro, en la boleta con Morena, pero son contra los que tú competiste. O sea, vamos a ver una elección que pareciera ser como 2021 otra vez. Entonces, vamos a ver una Meli que nos va a prometer o nos va a decir lo que pudo haber sido Colima si hubiera sido gobernadora, o vamos a ver a una Meli que va a ver hacia una cuestión ya de carácter federal o nacional en lo que representa esta protección de lo que es la Constitución. ¿Cómo vamos? ¿Qué sí. Meli vamos a ver? Bueno, la Meli que va hacia el Senado y que va a trabajar desde el Senado por Colima. Entonces, lo que pudo haber sido, a lo mejor lo pudiéramos platicar, pero al final pues no va a ser, ¿no? Lo que para mí va a ser importante es trazar una ruta hacia el futuro, desde la posición en la que yo estaré, que es a nivel federal. Y desde ahí también construir alianzas y hacer acuerdos. Y también lo he dicho en el pasado y lo digo muy claramente, yo no tengo telarañas en la cabeza políticamente. Soy capaz de construir acuerdos y alianzas siempre que sean de manera muy respetuosa y de manera muy transparente y en beneficio de la población del estado de Colima. Entonces, ya tenemos autoridades a nivel estatal, tendremos autoridades a nivel federal y para mí va a ser importante hacer equipo, insisto, siempre y cuando construyamos para el Estado. Y respecto de los competidores, bueno, pues al final yo no tendré nada que decir porque la población ya les conoce, ya sabe lo que han sido capaces de hacer, ya sabe, ya les leyó en sus verdaderas intenciones. Entonces yo no tengo absolutamente nada más que decir porque me parece que la población misma es la que lo va a evidenciar. Sí, o sea, porque pudiéramos decir que la tendencia o que se está poniendo de moda entre los políticos o en este momento histórico de la política es el chapulineo, ¿verdad? Que brincan de un lado para otro, sí, que van de aquí para allá y vemos un escenario, por ejemplo, hacíamos el otro día una reflexión de que los candidatos al Senado, por ejemplo, en Yucatán, pues los dos que van por Morena son los mismos que iban hace 6 años, exacto, pero por el PRI, exacto, pero sí, ahora van por Morena. Y entonces aquí en el caso de Colima, como ahorita bien señalábamos, pues entonces tú, pues ni modo, como dirían, pues a ti que te esculquen, ¿verdad? Exactamente, sí. A mí que me esculquen sí. Y vean, pues yo voy a ser candidato otra vez por el mismo partido que siempre he sido candidata, ¿verdad? Y los otros pues no vienen en esta situación. ¿Qué auguras, Meli? O sea, ¿qué esperas de esta elección? ¿Tú cómo ves que debería de ser entre los competidores? ¿Tú ves una elección que vaya a ser más cargada a estar denostativa, a querer estar con mucha cuestión de campaña negra, de estar ofendiendo? ¿O ves una elección donde prevalezca la concordia, las propuestas? ¿O a qué aspirarías que fuese este proceso? Pues mira, yo te digo de mi parte yo voy a ser como siempre una candidata propositiva, una candidata respetuosa, una candidata que se dedique a lo que le toca, a proponer y a decir cómo voy a trabajar llegando a la posición que yo estoy buscando. Claro, tampoco me voy a dejar.
porque sí preveo que puede haber una guerra sucia marcada y sí puede haber algunos intentos porque como bien dices, hacia mi persona no hay absolutamente nada que me puedan señalar, pero si intentaran, claro que no me voy a dejar, porque hay mucho que decir en contra de todos los demás, aunque insisto, para mí esa no es la prioridad. Yo estoy convencida que necesitamos ver el objetivo mayor. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo para trabajar por este estado? Eso es lo que tendríamos que estar analizando y discutiendo en la mesa, ¿no? Pero, insisto, pues desafortunadamente quienes, tú lo dices, quienes están buscando espacios son, en mi opinión, personas que solamente están pensando en sí, no en el estado, no en México. Están pensando en sí, por eso son capaces de irse de aquí para allá y más allá entre los partidos. Yo pienso en un ejemplo también respecto de eso. Para mí, yo digo, es como en una familia no es perfecta, los integrantes no todos son perfectos, y me ha tocado conocer a muchas familias que tienen algún hijo que desafortunadamente o ha caído en alguna adicción, drogas o delincuencia y más, y yo he escuchado a mamás y papás que me dicen, Meli, es mi hijo y no lo voy a dejar, no lo voy a abandonar, ni voy a renegar de él. ¿Por qué? Porque saben que son una familia. Entonces, así, en mi opinión, así es el partido que te da la oportunidad. No somos perfectos, pero en lugar de renegar de él, de abandonarlo, ayuda al partido a mejorar. Como la mamá, el papá busca ayudar a su hijo a salir adelante. Eso es lo que yo quiero lograr, Meli Romero, con mi participación, desde adentro, con la gratitud que le tengo al partido, reconociendo, insisto, que no somos perfectos, pero también sabiendo que hay muchísimas mujeres y hombres valiosísimos en el PRI, que son los que siempre nos ayudan a salir adelante, a dar la cara, a tocar las puertas, a resolver gestiones, a resolver situaciones. Por esas mujeres y por esos hombres es que yo quiero, desde adentro, trabajar para mejorar también la circunstancia en este partido que, insisto, a mí tanto me ha dado. Sí, o sea, porque por lo que planteas, pues eres una persona que tiene muy claras sus convicciones. Dice, pues yo soy priista, pero tampoco soy una persona que está cegada a lo que sucede, ¿no? Exacto. O sea, como bien dices, hay cosas buenas, hay cosas malas, y que de alguna u otra manera esperas que sea la ciudadanía que juzgue y que analice y verifique y cheque y diga, bueno, pues prefiero a esto a lo otro que me están ofreciendo, porque al final de cuentas un proceso electoral es eso, hay una oferta electoral y pues el ciudadano dice, pues prefiero a este o a este, ¿no? Como cuando van al súper y dicen, pues prefiero este producto o prefiero o prefiero este otro producto. Y en esa parte que vamos a vernos ahí, en el producto que se está vendiendo, podemos ver, por ejemplo, como bien decíamos, Morena está ofreciendo un producto. ¿Qué está ofreciendo Morena? Dos candidatos, uno del Verde Ecologista y otra que era del PRD, luego de Fuerza por México, luego por ¿qué otro partido ha pasado? El Morena, y ahorita está en el PT. Así es, si es Claudia Yanes, si es Virgilio. Porque todavía no lo tenemos muy claro, porque no han salido hasta este momento que estamos haciendo y grabando este podcast, pues no hay una versión oficial. Pero por ejemplo, en el caso de Movimiento Ciudadano, pues ya ha quedado claro que la candidata o la competidora que vas a tener es Griselda Martínez y Chuy Dueñas. Griselda, que viene como alcaldesa de Manzanillo, de Morena, que ahora ya brincó a MC, y Chuy Dueñas, un muchacho que había llegado a diputado local por el PRI, y ahora está en MC. Y entonces, y tú y Germán Sánchez, un muchacho del PAN, pero registrado por el PRD. Esa es la oferta que hay, eso es lo que vamos a ver y es lo que la gente tiene que decidir. Si pudiéramos decirlo, Meli, ¿cuál sería entonces ese empaque mercadológico para que la gente diga, no, pues mejor compro el producto de Meli a que compre el otro? ¿Cuál pudieras o de qué manera pudiéramos hacer esa diferenciación? Decir, es que el otro producto ya está caducado o ya está echado a perder o no sé, o tiene exceso de grasa saturada. Ya es que les etiquetan a los productos. Bueno, ¿cuál es el producto tuyo y cuál ves tú el producto de ellos? Yo siento que es muy fácil, Pedro. Dos opciones realmente.
continuidad y alternancia. Continuidad. Estos productos, aunque sí, internamente pues han sido de un color y de otro, pero al final de cuentas la oferta que ellos tienen es continuidad. Continuidad de lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, de todas estas situaciones graves en nuestro estado, en nuestro país, inseguridad, pues el tema, insisto, de salud, de educación, falta de oportunidades. Los jóvenes, yo lo identifico, los jóvenes están escépticos porque no saben realmente en quién confiar, porque dicen, oye, pues yo sé que estos son malos, pero estos no sé si son peor. Entonces, ¿y ellos qué anhelan? Pues anhelan tener oportunidades de un buen empleo, una casa digna. Ellos quieren pues satisfacer sus necesidades y no encuentran a nadie que les esté diciendo, yo te puedo ayudar, ¿no? O sea, estas circunstancias muy particulares necesitamos atenderlas y reitero, la opción de la continuidad no veo, porque no lo hemos visto, que les esté ofreciendo alguna alternativa. La alternancia, el cambio, eso es lo que en este momento también nosotros representamos. Sí, con experiencia previa, sí. Sin embargo, con un entendimiento de lo que en este momento está exigiendo la población, un entendimiento de que si ya hubo regadas o errores en el pasado, no podemos darnos el lujo de volverlos a cometer. Ni siquiera, es más, me voy a atrever, ni siquiera yo propondría de todos los cientos de programas que existían en el gobierno federal, ni siquiera se trata de regresarlos tal y como estaban, no. Es a partir de la realidad que tenemos en el momento que necesitamos instrumentar, ¿no? Entonces, sí va a ser, pues me parece que muy fácil identificar continuidad, alternancia. Ya los detalles específicos los iremos viendo en la campaña. Entonces, el empaque de ellos diría producto ya viejo, echado a perder, ¿o qué? Lo mismo. Y tu empaque diría esperanza, algo distinto, algo nuevo, producto nuevo, ¿no? Como a veces lo presentan. Una alternativa. Sí. Y ¿sí crees eso, Meli? O sea, ¿sí crees que, como dice Xóchitl, que la esperanza ya cambió? O sea, ¿sí lo consideras de tal manera? ¿Crees que los mexicanos nos hemos dado cuenta o nos hemos decepcionado de lo que estamos viviendo en este momento? Y anhelamos, y la esperanza está en el lado de lo que es la alianza. ¿Sí lo consideras así? Sí, estoy convencida y yo lo creo, claro, pero no me tomen mi palabra. Hay mediciones precisas, mediciones que nos dicen que casi el 60% de la población no está de acuerdo con lo que está pasando en este momento. El 60% no está de acuerdo con la situación que prevalece. Y reitero, la meta en la elección es unificar este 60%. Hay personas que pues están satisfechas por sus razones, ahí están, pero la mayoría de la población no. Entonces, la elección se va a tratar, reitero, de eso. ¿Quién quiere continuidad? ¿Quién quiere una alternancia? ¿Quién quiere que las cosas cambien? ¿Quién quiere que las cosas mejoren? Y en esencia, en la elección va a haber dos grandes opciones, nada más. Dos, continuidad, cambio. Entonces, ya no hay una tercera vía, ¿verdad? Se acabaron esas posibilidades de que exista una tercera vía como lo planteaban algunos otros partidos. Oye, Meli, pues yo creo que esta plática, esta charla que tenemos, pues podemos dejarlo con esa conclusión, ¿verdad? Descontinuidad o un cambio o algo, una alternativa distinta. ¿Quién ofrece esa alternativa distinta y bajo qué criterios o condiciones la ofrece? A partir, como ahorita lo estábamos reflexionando, de la persona. Si creo o no creo que la persona, la que me está diciendo, en este caso Meli, dirá a la propia gente decir si sí es cierto lo que me está diciendo, si es una alternativa o si es un cambio o no, a partir de la persona y lo que has demostrado en tu trayectoria. Y para terminar en esta charla y en esta agradable plática, Meli, de donde estamos reflexionando sobre esto, a mí me gustaría que en esta última parte me platicaras sobre la Meli que no es la política, ¿verdad? La Meli que no anda en esto echando y que sí, que no, que voten por mí o no voten por mí, o apóyenme o no me apoyen, ¿no? Esa Meli en la vida privada, esa Meli que
que sabemos pues que realiza una actividad que anda impulsando el tema del comercio local, de los productores locales, más allá de la cuestión partidista, ¿no? Porque eres muy echada para adelante en hacer algo productivo. Sí. Platícame de esa parte de la Meli, no la política, sino la Meli que a veces pues muchos no sabemos o no la conocen, muchas personas, pero que ahí andas tú impulsando a más personas a que se metan en el ámbito productivo. Sí, y tengo que comenzar diciéndote que a mí me apasiona el campo, me apasiona el sector productivo, el sector primario, y yo le veo tanto potencial. Yo digo que si las personas que se dedican a producir tuviesen adiestramiento, acompañamiento, olvídate, otra situación sería para ellos. Entonces ahí también es donde yo he tratado de incidir, de involucrarme, al grado de decir, a ver, yo misma tengo que demostrarme que sí es posible eso que yo pregono, ¿no? Entonces yo estoy produciendo huevo, pues muy cuidado, muy limpio, para ofertarlo pues a la población, pero a partir de esta experiencia que yo he tenido, entonces estoy entendiendo los retos del pequeño comercio, del pequeño productor, y por eso es que me he involucrado también a promover la comercialización, y lo voy a seguir haciendo, tú lo vas a ver, vamos a lograr una meta muy importante. Entonces eso me apasiona a mí eso, como me apasiona también mucho pues estar con mi familia, eso es el soporte para mí más importante. Acepto que en muchos momentos he dejado de estar con ellos, he dejado de convivir con ellos precisamente porque vivo mi otra pasión, que es el servicio público, pero mi familia para mí es todo lo más importante, y yo sé que mi familia ahí está, después de que pasen tantos días sin verles, yo sé que ahí están y siempre vamos a ser una familia muy unida. Y además de eso, también fíjate que trato de mantener a mis amistades en constante contacto. También no lo logro todo el tiempo, pero tengo mi grupo de amistades en Cuauhtémoc, del ayuntamiento, mis amigas de la escuela, de contabilidad, amistades que hemos ido encontrándonos ya en el tema político, pero ya a un nivel más personal, o en el ayuntamiento, en diferentes circunstancias, como que tengo diferentes amistades, y trato de verles constantemente, y también eso me ayuda mucho, y me ayuda pues como decimos, como a regresar a la base de uno, ¿no? Sí. A tener los pies en la tierra, porque luego llegan algunos, agarran un cargo público, se suben un ladrillito y ya no los volvemos a ver, ¿verdad? Se van hasta Júpiter. Oye, Meli, pues yo quiero agradecerte la oportunidad de poder conversar. Teníamos pendiente de este podcast desde hace varios tiempo, ya por fin se pudo lograr. Y bajo en estas circunstancias, pues desearte el mayor de los éxitos en todo lo que estás emprendiendo. ¿Algo más que quieras comentar? Solamente muchas gracias, muchas felicidades, te reconozco, porque un espacio así también sé que es, pues requiere de mucha preparación y mucha capacidad de análisis también, y la posibilidad de entender justo lo que la población está esperando. Entonces te felicito mucho, te deseo mucho éxito en este programa y también en todo lo que emprendes. Muchas gracias. No, pues que te invito, ¿verdad? Te voy a tener que invitar a una comida café, porque hablas bien. No, pues muchísimas gracias, Meli, pero sobre todo gracias a todos los que nos están siempre escuchando, nos están viendo, y que de alguna u otra manera sirve este espacio para la reflexión, para que las personas, los ciudadanos tomen las mejores decisiones, porque al final de cuentas pues la decisión como es toda una democracia, pues el poder lo tiene la gente al momento de ir a ejercer su voto. Pues muchísimas gracias, Meli. Estaríamos emplazados a un siguiente momento, ya sea durante tu proceso de campaña, o ya sería a ver si no, luego ya que llegues de senadora, luego ya no nos quieras dar un espacio, ¿verdad? Pero desearte el mayor de los éxitos, y a ustedes agradecerles esta oportunidad de poder acompañarnos en este podcast. Ya saben, vamos a estar realizando todos estos podcasts en este momento y en esta etapa electoral que se avecina aquí en el estado de Colima, y pueden estarnos siguiendo en Spotify, ya saben, el canal Despierta Colima, en Facebook Oráculo Político, en YouTube también estamos como Oráculo Político. Y pues, Meli, como siempre les digo, Despierta Colima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Meli. Gracias.